Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí este día a las 4:30. Se hace duro a esta hora. Luego también, como dijo antes David, se lo están currando la gente del TestFest mogollón. Cada año mejor, yo no sé hasta dónde vamos a llegar. ¿Vale? Entonces, bueno, os quería al principio, pues para calibrar un poco los que estamos aquí, ver cómo vamos, ¿vale? Quería pediros que levantéis la mano todo el mundo que sepa que es una función, por favor, ¿vale? Mantenerla levantada, mantenerla. Ahora también lo que es en MyScript 6 o en JavaScript una arrow function, que la mantenga levantada, ¿vale? ¿Qué es currying o currificación? ¿No? Que la mantengan levantada todavía, ¿no? ¿No? ¿Qué es una mónada? ¿No? Y de los que quedan, ¿queda alguien? ¿Sí? Que además sepa que explicar qué es una mónada. ¿Además sabéis explicarlo? ¿No? ¿No? Bueno, me quedo con vosotros, ¿vale? Me quedo con vosotros. Entonces, bueno, yo me llamo Israel, ahora os presentaré a la otra persona que da la charla conmigo. Bueno, no es una persona, es un animal, el profesor Franklin Risby, ¿vale? Es un tejón. Pues, ¿de dónde vengo yo? Pues de Adalab, ¿vale? Somos una empresa social que pretende, pues, crear diversidad digital, formando a mujeres con problemas de empleabilidad y convirtiéndolas en profesionales digitales, ¿vale? Echarle un ojo al proyecto que mola un montón. Entonces, bueno, pues acercamiento con sigilo a la programación funcional utilizando JavaScript, os voy a contar un poquillo, ¿no? de dónde viene ese título. Y es que creo que es... Bueno, yo personalmente, cuando escuché hablar de programación funcional, pues aprendí un lenguaje funcional como es Scala, y bueno, ha habido un montón de charlas en el TechFest muy buenas sobre el tema, y aprendí a la vez lo que es un lenguaje y los patrones o las formas, los conceptos de programación funcional, ¿vale? Luego descubrí un libro, que hablaré un poco después sobre él, en el que pues, estos conceptos se ven con JavaScript, ¿vale? Entonces, a mí me resultó mucho más sencillo aprender estos conceptos utilizando un lenguaje que ya conocía, ¿vale? Al hacerlo con Scala, pues son dos cosas, ¿no? Tanto la parte conceptual como el lenguaje. Entonces, creo que es interesante pues, para la gente que sepa un poquillo de JavaScript y quiera entender en qué consiste la programación funcional, pues que, digamos que utilizando ese lenguaje que ya conoce, solamente introducir los conceptos nuevos, ¿vale? Entonces, en esta odisea personal de aprender programación funcional, pues me di cuenta de que para poder aprenderlo hay que convertirse en un tejón, ¿vale? Es así. Entonces, a todos los que estáis aquí, os pediría que os pusierais de pie porque vamos a convertirnos en tejones, ¿vale? Ahora, por favor, arriba. Nos convertimos primero en tejones y ya vamos a poder entenderlo todo, ¿de acuerdo? Venga. Pensadlo muy fuerte, ¿eh? Que queréis ser tejones y... Vamos a abrir, venga, vamos. Sí, señor. Perfecto. Si no lo hacéis, no vais a entender nada. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vosotros por participar en esto. No. Bueno, entonces ya estamos en el mindset, ¿vale? Para poder aprender los conceptos de programación funcional. Perfecto. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una prueba de que esto ha funcionado, ¿vale? Vamos a pedirle al profesor Franklin Risby, que nos diga algo, a ver si lo entendemos. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? ¿Regular? ¿Lo entendéis ahora? ¿No? ¿Lo entendéis ahora? Hello there, TechFest friends, ¿vale? Entonces, bueno, para convertir de tejón a humano, ¿qué hay que hacer, no? Pues tenemos una frase, pues le damos la vuelta a las letras dentro de una palabra, ponemos en mayúscula la primera, una vez que hemos dado la vuelta,
y le damos la vuelta a cada palabra, reordenamos las palabras en orden inverso en la frase. Vale, pues entonces, bueno, pues vamos a ver esto, ¿no? Este algoritmo tan sencillo, cómo lo haremos en JavaScript, ¿vale? No sé si se ve, más o menos, se puede ver un poco el código, ¿se entiende? ¿Vale? Os lo cuento muy rápido, ¿vale? Es la versión imperativa, es decir, como la versión imperativa de un programa, en este caso utilizando JavaScript, vamos indicando paso a paso qué es lo que queremos hacer y decimos cómo hacerlo, ¿vale? No qué hacer, sino cómo hacerlo. Entonces, en este caso, utilizamos arrow function de ECMAScript 6, simplemente para el propósito de esta charla, nos vale que en vez de poner la palabra function, ponemos esa flechita gorda que hay ahí. Y también de ECMAScript 6 utilizamos constantes, el const y el let, en vez del var, ¿vale? Pero no nos preocupe. Entonces, bueno, pues por un lado dividimos la frase en palabras, con un bucle vamos recorriendo cada palabra y vamos convirtiendo, o sea, vamos primero separándola en letras, a continuación lo que hacemos es darle la vuelta a las letras, ponemos en mayúscula la primera y volvemos a formar la palabra, lo devolvemos, o sea, termina el bucle y lo que hacemos es darle la vuelta a las palabras y juntarlo todo, ¿vale? Entonces, en esta solución vamos a refactorizarlo a una versión más funcional y vamos a intentar aprender pues, estos conceptos, ¿vale? Entonces, vamos a ver 6 conceptos distintos. El primero de ellos es la inmutabilidad de los datos. Es decir, cuando trabajamos en programación funcional, trabajamos con estructuras de datos inmutables. Vamos a evitar, por tanto, pues, la mutación de datos. En este ejemplo concreto, por ejemplo, vamos a evitar mutar parámetros y vamos a evitar también utilizar variables, sino que todos los valores que declaremos no vamos a hacer reasignación, ¿vale? Entonces, encontramos estas 3 cosas en esa solución que hemos propuesto. Pues ese let que vamos modificando, que es una variable, vamos a intentar evitarlo, y luego, dentro del bucle, pues tanto la reasignación a reverse letters de la primera letra en mayúscula, como luego la reasignación al array de palabras de pues, la palabra dada la vuelta y con la primera letra en mayúscula, ¿vale? Entonces, hemos refactorizado. En este caso, pues, ¿qué hemos introducido? Pues, por un lado, un array nuevo, ¿vale? Para que no es el inicial donde metimos las palabras, sino otro donde ya van a estar las palabras en tejón, ¿vale? En el idioma tejón. Y al final, pues, de cada iteración en ese bucle, vamos a ir metiendo la palabra en tejón, ¿vale? Ahí estamos mutando un poquito, pero bueno, de momento se nos perdona. A continuación, otra cosa es, bueno, aquí es de ECMAScript 6 otra función, otra característica, que es el for of, bueno, pues un bucle que nos permite, sin tener que tener un índice, ir recorriendo el array de palabras, ¿vale? Entonces nos evitamos tener esa i que tenemos que ir mutando. Y por otro lado, pues en vez de modificar dentro de un array pues los valores, lo que hacemos siempre es crearnos copias nuevas, ¿vale? Nos creamos una copia nueva y, por un lado, de la primera letra en mayúscula, por otro lado, del resto de letras y formamos la palabra, pero sin modificar la estructura anterior, ¿vale? Entonces, vale, ese es el primer principio. Vamos a seguir con la refactorización. Entonces, el siguiente principio que vamos a ver es las funciones de orden superior, que esto, bueno, para la gente que hace JavaScript habitualmente, pues es una cosa muy normal, ¿no? Que las funciones son pues, actores de primera clase dentro del lenguaje. Es decir, pues yo puedo una función asignarle a una variable, que una función devuelva una función, pasarla como parámetro y, bueno, pues cosas y todas las composiciones de todo eso, ¿no? De una función que devuelve una función que tiene una función como parámetro y devuelve otra función, ¿vale? Entonces, aquí vamos a utilizar, y que ya viene de ECMAScript 5, dentro de array, ¿vale? Pues la función map. ¿Qué es lo que nos permite? Pues ejecutar una función sobre cada elemento de un array y nos devuelve un array que es del mismo tamaño con el resultado de aplicar esa función a cada elemento, ¿vale? Que lo tenemos ahí en todos los lenguajes, en muchos lenguajes, ¿vale? Entonces,
aplicando esta refactorización, bueno, pues ahora en vez de tener ese for of que teníamos antes, lo que tenemos es un map, ¿vale? Como veis ahí, donde le pasamos una función, ¿vale? A ese map que toma como parámetro una palabra, un word, y hace todo el procesamiento de esa palabra, la convierte en idioma tejón y continúa el proceso, ¿vale? Entonces, luego ya el resultado de ese map se mete, o sea, es otro array del mismo tamaño, ya con las palabras en tejón. Muy bien. Además, vamos a aplicar otra refactorización más, porque nos gusta, y es extraer funciones, ¿no? Porque aquí, bueno, pues teníamos muchas cosas juntas en una función. Vamos a extraer, pues por un lado, tenemos lo que es el translate, ¿no? Que sigue siendo pues la misma interfaz que teníamos antes, y ahora nuestro translate lo único que se ocupa es de, primero, dividir la frase en palabras, se la pasa a otra función auxiliar que ya me las convierte en tejón, las recojo, las doy la vuelta y ya tengo el resultado, ¿vale? Y la otra función auxiliar, que llamo toBudgetWords, pues lo que hace es tomar una palabra y, a su vez, o sea, hace el map sobre ese array de palabras, perdón, no toma una palabra, sino toma ese array, y hace un map aplicando otras dos funciones. Una que le da la vuelta y otra que convierte en mayúscula la primera letra, ¿vale? Hasta ahí yo creo que más o menos vamos bien, ¿no? Venga, pues vamos a seguir. Entonces, hasta aquí, digamos, es lo más normal, es código que podemos utilizar en nuestras aplicaciones sin temor, digamos. A partir de ahora vamos a ver código que, digamos, podemos utilizar, pero está más hecho para aprender conceptos de programación funcional que para utilizarlo en una aplicación en producción, ¿vale? Yo dejo ahí el disclaimer. Entonces, el siguiente concepto son funciones puras, ¿vale? Entiendo, bueno, la mayoría de la gente lo sabréis, pero yo os cuento que las funciones puras pues son funciones que, dadas una entrada, que vienen siempre de los parámetros, dan siempre la misma salida. Da igual si la estoy ejecutando aquí, en China, en este ordenador, en este otro, en este core o en este otro, ¿vale? Es decir, que son independientes del contexto que tienen alrededor y solamente dadas, basados en su entrada, que son sus parámetros, dan siempre la misma salida. Para la misma entrada dan siempre la misma salida, ¿vale? Entonces, no tiene lo que se llaman efectos secundarios o efectos de lado, como puede ser acceso a base de datos, acceso a red, imprimir en la consola, imprimir en la pantalla, pintar en el DOM, lo que sea. Y diréis, bueno, entonces ¿para qué quiero hacer un programa que no pueda hacer todas esas cosas? No, hombre, con programación funcional podemos hacer que digamos, la parte más gruesa de nuestro programa sean funciones puras, pero en algún momento tendremos que dejar de ser puros, digamos, para poder hacer cosas como acceder a la red o imprimir un resultado en algún sitio, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿vale? En nuestro programa lo que teníamos es que estamos utilizando pues, funciones que están dentro de array o dentro de string, ¿vale? En JavaScript. Pues, por tanto, los datos a los que acceden no están en sus parámetros, ¿vale? Entonces, vamos a utilizar una librería en JavaScript que se llama Ramda, que nos facilita hacer programación funcional, que nos va a dar esas funciones de forma que las podemos utilizar, o sea, son funciones ahí perdidas en el universo, es decir, que no pertenecen a ningún objeto ni nada, sino tengo aquí mi función, ¿vale? Mi función que esos datos con los que va a trabajar siempre se los voy a pasar por parámetros. Si voy a trabajar sobre un array, pues el array se lo voy a pasar como un parámetro, ¿vale? Y siempre los datos en Ramda van en el último parámetro, ¿vale? Luego veremos un poco la razón de por qué esto es así, pero es muy útil para luego poder hacer otras cosas. Entonces, en esta refactorización, en esta parte de la refactorización, ¿qué hemos hecho? Pues hemos eliminado pues, el uso de todas las funciones de array y de string, ¿vale? Y utilizamos directamente las versiones de Ramda, ¿vale? Que en este caso, a ver si esto cómo funciona, el puntero si es que funciona, bueno, da igual. Si veis ahí, el reverse que está ahí, ¿vale? R.reverse lo estamos cogiendo de Ramda y
el parámetro que le estamos pasando es ese array que vamos a dar la vuelta, ¿vale? En vez de hacer array.reverse, pues se lo pasamos como parámetro, ¿vale? Eso eran la función principal y la otra, y aquí el resto de funciones, ¿vale? Algún cambio así un poco pequeño, pues, de cómo funciona Ramda, es que en el slice, digamos en el slice que tiene array, pues nos basta con pasarle un parámetro, y aquí siempre le tenemos que pasar dos. Entonces, por ahí aparece un infinito un poco raro, que significa que vaya hasta el final, ¿vale? Entonces, ya hemos terminado la parte de refactorización de funciones puras. Vamos a pasar con el cuarto concepto, la siguiente parte de refactorización, que es el currying, ¿vale? El currying nos permite convertir una función en otra que vamos a poder aplicar parcialmente. ¿Y qué es esto? Pues que en vez de tener que darle de una vez todos los parámetros para que se ejecute, se lo vamos a poder ir dando poco a poco. Le podemos dar un parámetro y esa función inicial nos devuelve otra que acepta el resto de parámetros. Entonces vamos a poder pasarle los parámetros poco a poco hasta que, pues al final, ya tenga todos los parámetros y se pueda ejecutar, ¿vale? O sea, un ejemplo de currying, pues sería este de aquí, ¿vale? He puesto la versión ECMAScript 5 debajo, para que, por si no se entiende el rollo de las dos flechitas gordas que está arriba, ¿vale? Pero en realidad, pues, esta función trace acepta dos parámetros. En este caso está currificada, porque acepta primero uno, el tag, que devuelve otra función que acepta el otro, que es la x, hace un console log de tag con la x y devuelve la x, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? Sí, ¿no? Venga. Entonces, bueno, pues vamos a aplicar este currying a nuestro ejemplo. Resulta que todas estas funciones que hemos visto antes de string y array en Ramda están currificadas por defecto. Y de hecho también nos da otra función que es r.curry, que en este ejemplo no utilizamos, pero que nos permite currificar funciones que ya tengamos, ¿vale? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Qué estamos haciendo esa currificación? Mirad, por ejemplo, la penúltima línea de las que tenemos aquí, ese join, que toma primero como primer parámetro el espacio, ¿no? Para juntar al final la frase en palabras, o sea, juntar, perdón, las palabras en una frase. Primero acepta el espacio y luego acepta los datos con los que va a trabajar, ¿vale? Y diréis, ¿y esto qué me está mejorando? Esto, digamos, que lo estamos preparando para el siguiente paso, ¿vale? O sea, de momento no está aportando nada a la refactorización, el código no es más claro ni nada, porque pasemos dos parámetros en lugar de uno y luego el otro, pero nos va a seguir para la siguiente parte, ¿vale? Y aquí, pues, como podéis ver, pues similar, ¿vale? El único paso, o sea, el único cambio en este paso de la refactorización es ese, ¿vale? Que le estamos pasando, primero estamos ejecutando la función en dos partes, primero con un parámetro, luego con otro, luego con otro. Vale, y aquí la madre del cordero, digamos, es la composición de funciones. Y es por lo que nos está sirviendo, digamos, todo esto, aparte de la currificación y toda esta parte de ponerlo más feo, nos está sirviendo para luego poder componer funciones, ¿vale? Y, pues, ¿qué es al final componer? Pues combinar dos funciones en una, y equivale, pues, como a aplicar una función sobre la otra. Ahora vamos a verlo. Y una cosa que es importante es que el orden importa de la composición. Si tengo dos funciones, bueno, es lo mismo primero darle la vuelta y poner la primera en mayúscula que primero poner la primera en mayúscula y luego darle la vuelta a una palabra, ¿vale? Esta es la única cosa de matemáticas de la charla, ¿vale? Que es esa composición, ¿vale? Es decir, da lo mismo que yo primero aplico la función g y luego la función f sobre el resultado, que componer las funciones f y g y es el resultado de la composición, pasarle, o sea, aplicarlo sobre x y tengo un resultado similar. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? El ejemplo de dar la vuelta a las palabras. Teníamos esa función de aquí que va creando estados intermedios, ¿vale? Primero parto la palabra en letras, a continuación doy la vuelta a las letras y al final las junto otra vez, ¿vale? Lo que tenemos abajo, ¿vale? Es una versión similar de lo anterior, donde lo que hemos hecho ha sido inline, ¿vale? O sea, no tener los resultados intermedios, sino hacer inline de cada una de esas sentencias y ponerlas todas en una frase, ¿vale? O sea, en una frase, en una línea, ¿vale?
Entonces, partiendo de esa línea, podemos utilizar una función de Lambda que es compose, ¿vale?, que nos permite componer esas funciones. Entonces, en vez de tener que decir primero hago split, lo pongo fuera el reverse, pongo fuera el join, me permite ponerlo de una forma ordenada. A ese compose le puedo pasar un listado de funciones y él las compone. En este caso, si os dais cuenta, va de abajo arriba, es decir, la primera función a la que se le pasan los datos de la palabra es a split, que es la que está abajo, a continuación se pasan a reverse, a continuación se pasan a join, ¿vale? Esto es, digamos, que es más conveniente porque así estamos viendo que la que está más cerca de los datos, la que está más cerca de la palabra, es split, ¿vale?, que es la primera en la cadena de composición. Estupendo. Pues vamos a este nuevo superpoder de la composición, pues aplicarlo en nuestra refactorización. Por eso, antes, hemos currificado las cosas. ¿Por qué? Porque así vamos a poder componerlas mejor. Nos vamos a olvidar del último parámetro, que son los datos, normalmente, y vamos a poder componer las funciones. Y una vez que están compuestas, ya le vamos a poder pasar los datos y a esa ya composición de funciones nos va a dar un resultado similar. Por ejemplo, aquí en la parte de translate, ¿no?, que es el main de la aplicación, por un lado, o sea, lo que vamos haciendo es componer primero el split, luego nuestra función de pasar a palabras de tejón, después le damos la vuelta y después la juntamos, ¿vale? Y entonces aplicamos ahí el compose, también dentro del map, para aplicar esas otras dos funciones que son estas de aquí, a cada una de las palabras. Y si veis, es muy sencillo saber qué está haciendo cada función. Por ejemplo, la que da la vuelta a las palabras, primero hace el split, la separo, le doy la vuelta y la vuelvo a juntar. El capitalize first letter, en este caso, ¿qué está haciendo? Concatenar, por un lado, la primera letra convertida a mayúscula, que antes no lo conté, ese r.head lo que hace es tomar el primer elemento de un array, ¿vale? Como teníamos las letras dentro de un array, tomamos la primera y lo ponemos en mayúscula. En ese caso, veis que no he utilizado composición, y ahora veremos por qué, ¿vale? En ese toUpperCase podía haber, o sea, toUpper y head los podría haber compuesto, ¿vale? Pero no lo hemos hecho porque, si veis, estamos necesitando ese word, esa palabra, en dos sitios. No es una cadena de funciones que se van ejecutando con el resultado del anterior, sino que necesito los datos en dos sitios y luego juntar esos datos, juntar el resultado de esas operaciones después, ¿vale? Así que antes de pasar a intentar solucionar ese problema, vamos a ver qué es el point free style, este estilo sin puntos, y son funciones que no mencionan sus argumentos y por tanto, estamos trabajando con funciones donde no estamos mencionando los argumentos, pero están haciendo cosas con ellos, ¿vale? Es un poco raro, entonces vamos a ver un ejemplo. Si veis, esta función getServerData está tomando un parámetro callback que luego estoy llamando a Ajax call y le estoy pasando el callback. ¿Qué pasa? Que es que en realidad no estoy haciendo nada. Lo único que estoy haciendo es asignar a la variable getServerData esa función, AjaxCall, ¿vale? Y esto, si nos damos cuenta, en el código anterior nos estaba pasando continuamente. Mira, voy a volver un poco para atrás para verlo bien. Y es que, si veis, en ese caso en reverse word, ¿vale?, estoy haciendo una composición de funciones y al final le estoy pasando el parámetro word que estoy declarando arriba, pero eso es exactamente igual a decir, pues no hace falta que indique ningún parámetro, sino que directamente, ¿vale?, este es el ejemplo de aquí, sino que directamente esta variable es la composición de estas tres funciones, punto. No tengo que indicar en ningún momento mis argumentos, ¿vale?, porque son genéricos y van a ir pasando a través de las funciones que estoy declarando ahí, ¿vale? Suena un poco raro o, no sé, un poco raro, quizá al principio, pero voy a poder declarar el comportamiento sin, en ningún caso, mencionar los datos, ¿vale? Aquí, si veis del ejemplo anterior, no estoy nunca declarando funciones nuevas, sino que estoy declarando constantes, en este caso, que son la composición o el map
de distintas otras funciones. Vale, ya solo queda el último truco, ¿vale? Que es cómo vamos a arreglar eso de que necesito los datos en dos sitios. Porque hasta ahora todo lo que hemos estado viendo con Compose era estoy pasando los resultados de una operación a la siguiente y el resultado a la siguiente, pero teníamos ese caso en el que necesitábamos la palabra para dos cosas. Por un lado, para coger la primera letra, hacerla en mayúscula. Por otro lado, para coger el resto de letras y luego juntarlo, ¿vale? Entonces llegan estos amigos funtores, ¿vale? Nuestros amigos funtores, ¿qué son? Pues son un contexto donde viven los datos. ¿Y qué es eso? Pues es un envoltorio, en este caso una función, ¿vale? Donde meto los datos dentro. Y diréis, ¿y para qué me vale eso? Ahora lo vemos, ¿vale? Además, ese contexto tiene que tener una propiedad especial, y es que tiene que tener un map, ¿vale? ¿Qué es un map? Pues una función que nos va a permitir aplicar una función a esos datos que están dentro del contexto. Y diréis, pero lo del map no era eso del array que nos sirve para iterar y aplicar una función a distintas partes del array. No. Es decir, el concepto de map no es el concepto de iteración, ¿vale? Sino que map lo que hace es aplicar esa función a lo que hay dentro del contexto. En el caso del array, eso consiste en aplicárselo a cada uno de los elementos que están en el array, ¿vale? Es un poco chocante que el map no tenga nada que ver con iteración, pero no tiene nada que ver con iteración, ¿vale? Sino es aplicar funciones a algo que está dentro de un contexto. Por lo tanto, podemos pasar utilizando, o sea, este es un primer ejemplo de funtor, que el array es un funtor, ¿vale? Un array de un elemento y, bueno, pues con map aplicamos una función, aplicamos otra y conseguimos el resultado. Queda más feo todavía, entonces viene lo último ya a nuestra ayuda, que son los funtores aplicativos, que nos permite aplicar un funtor a otro, ¿vale? Y tienen dos propiedades. Ese off que estamos viendo ahí, que es para crearlo, ¿vale? Entonces, a esos datos que nos llegan, que son la palabra, con el off lo metemos en el contexto. ¿Qué hacemos después? La segunda característica del funtor aplicativo, que es esa función app, que nos permite aplicar esos datos a las funciones que están en el array, ¿vale? Que también están en su contexto. Por lo tanto, estoy aplicando unos datos a, en paralelo, dos funciones sobre esos datos y el resultado, que es el resultado del app, los estoy juntando con join, ¿vale? Un poco explota la cabeza, digo, esto no lo utilices en producción. Entonces ahora llegan las mónadas, entonces estos señores que estaban por allí van a salir a explicar. Que hombre, no. Esto ya, digamos, esto, como dice Michael Ende, ya es otra historia, ¿vale? Entonces, al final tenemos esta solución, ¿vale? Refactorizado, queda bastante bien porque es muy legible, puedes saber de forma declarativa, no diciendo cómo, sino, oye, pues dar una vuelta a la palabra consiste en dividirla en sus letras, darle la vuelta y luego juntarla y ya está, ¿vale? Entonces, si os ha gustado esta mierda, pues recomendaría leeros este libro, ¿vale? Del Professor Frisby, Mostly Adequate Guide to Functional Programming. Está ahí el Dr. Boolean en Twitter. En la página de Randa, también hay en Thinking in Randa un montón de ejercicios, tenéis las slides y podéis ver ahí los enlaces. Y luego, pues en un compi, Ramón, soy Guijarro, también seguirlo en Twitter, por favor, ha hecho un artículo de introducción a la programación funcional, ¿vale? Y bueno, pues eso era todo. Espero que pues, después de esto entendamos un poco mejor esos conceptos, ¿no? Y ya entendamos qué nos dice por ahí el tejón. Muchas gracias. Se nos ha ido un poco de hora, así que si alguien tiene alguna pregunta, da tiempo a una o dos como mucho. ¿Alguien? No, parece que no. Bueno, si no, pues nada, muchísimas gracias por la charla y bueno, un placer tenerte aquí. Una pregunta, venga. Venga, vale, una pregunta. Te la hice ayer en el pasillo y dijiste que viniese a la charla y he venido. Y te la iba a volver a hacer en el pasillo, pero digo, bueno, te la hago aquí y así se la respondes a todos.
A ver. Yo como programador orientado a objetos, más de la vieja escuela o la moderna, porque la programación funcional fue la primera y luego seguimos con la programación orientada a objetos y parece que volvemos ahora a la programación funcional. Yo, cuando intento acercarme con sigilo a la programación funcional, lo que veo es que al final me queda un código que entiendo bastante peor que el que tenía antes con una programación más orientada a objetos o procedural. Y lo que pasa es que luego, pasados los meses, yo tengo que volver a releer ese código y me cuesta releerlo. Entonces, yo por eso siempre que me acerco con sigilo, vuelvo hacia atrás. Digo, entonces no sé si te ha pasado a ti, o una vez que entras ya y es como en Matrix, ¿no? Empiezas a ver caer las funciones y tal, empiezas a verlo todo claro y ya les viene ese código. Esa es la pregunta. Vale. Voy a intentar, me voy a volver un momentillo en la presentación atrás y es este código de aquí, si lo puedes ver, ¿no te resulta claro? O sea, te dice, para dar la vuelta a una función, lo único que tengo que hacer, o sea, para dar la vuelta a una palabra solo tengo que dividirla en sus letras, darle la vuelta a cada letra y juntarla. O para traducir, tengo que dividir la frase en palabras, pasar cada palabra a tejón, darle la vuelta, ¿vale? O sea, creo que se puede hacer código legible y eso yo creo que requieres otras, o sea, pues lo de siempre, en orientado a objetos y en funcional puedes hacer guarrerías o puedes hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es un código legible, pero yo creo que hay que como cambiar la manera o cambiar un poco el mindset de cómo hacer las cosas para conseguir esa legibilidad, ¿vale? Entonces, como que yo en mi caso todavía estoy aprendiendo y empezando un poco con este tema y espero que en algún momento pues, poder llegar a código legible también, que sea funcional y además legible y que un equipo de trabajo pueda trabajar con él, ¿vale? Sin ser una guarrería legacy por ahí, ¿vale? Entonces, yo creo que al final es cambiar un poco la forma de pensar en cómo hacer las cosas, pensar en cosas como composición, etcétera, etcétera, de funciones, y que al principio, hasta que se consigue llegar a código legible o código que está bien funcional, pues te cuesta tu aprendizaje. Es mi opinión, no sé a ti qué te parece. Pero bueno, tú sigue bailando como el tejón y yo creo que esa es la clave. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias.